En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. ¿Qué tal, queridos hermanos? Muy buen día para todos ustedes. Hoy es martes 8 de julio de 2025. Vamos avanzando en esta semana y lo hacemos con un corazón lleno de gratitud para con nuestro Señor Jesucristo, porque hoy nuevamente nos concede la dicha y la gracia de poder escuchar su palabra. Pidámosle también que envíe sobre nosotros al Espíritu Santo, que derrame su entendimiento para que podamos comprender el Evangelio que escucharemos. Del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo llevaron ante Jesús a un hombre mudo que estaba poseído por el demonio. Jesús expulsó al demonio y el mudo habló. La multitud maravillada decía: Nunca se había visto nada semejante en Israel. Pero los fariseos decían: Expulsa a los demonios por autoridad del príncipe de los demonios. Jesús recorría todas las ciudades y los pueblos, enseñando en las sinagogas, predicando el evangelio del reino y curando toda enfermedad y dolencia. Al ver a las multitudes, se compadecía de ellas, porque estaban extenuadas y desamparadas, como ovejas sin pastor. Entonces dijo a sus discípulos: La cosecha es mucha y los trabajadores pocos. Rueguen por tanto al dueño de la mies que envíe trabajadores a sus campos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hermanos, quisiera centrar la reflexión en el milagro que realiza nuestro Señor Jesucristo con la liberación de el mudo, y que después de esta liberación Él puede comenzar a hablar. Tú y yo tenemos esa facilidad, podemos hablar, pero entonces tenemos que hacer un análisis, porque al ser un acto que hacemos de manera consciente, lo podemos estar llevando hacia el bien o hacia el mal. Por eso vamos a centrarnos en tres aspectos, y por supuesto uno de ellos es el del diálogo con el Señor, pero lo voy a dejar para el final, porque hay otros aspectos que tenemos que analizar también y que me parece hay que partir de ellos para que nos demos cuenta de que con el Señor vamos a estar bien si estamos bien en los otros dos. El primero: ¿de qué platicamos con los demás? ¿De qué platicas con las personas con las que convives diariamente? ¿De chismes, de calumnias, de señalamientos, de aquellas personas que te caen mal a ti y que también le caen mal a esa persona con las que estás platicando? ¿De qué platicas con tu familia, con tu esposa, con tu esposo? ¿Son discusiones? ¿Son pleitos? ¿Son reclamos? Porque muchas veces somos muy buenos para eso, especialmente con la gente que nos ama, especialmente con la gente que también se supone amamos, que parece que se nos olvida eso y nos hemos dedicado únicamente a la confrontación, a la discusión, y se nos olvida el que en el hablar también podemos demostrar amor. ¿Qué ocurre también en el diálogo que puedes tener con tus hijos? Que todo el tiempo lo único que escuchan de su padre es un regaño, una corrección, pero que nunca hay un ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido? ¿Cómo te sientes? ¿Cómo te está yendo en la escuela? ¿Qué es lo que estás haciendo? ¿Qué es lo que te gusta? Nunca hay realmente un diálogo de confianza. Aquí te cuento brevemente, específicamente en el caso de los hijos y de los menores en casa, algo que me sucedía muchas veces durante los años que el Señor me permitió trabajar en la pastoral juvenil. Nosotros realizábamos retiros para jóvenes, un retiro que iniciaba el viernes por la tarde, tarde-noche, y terminábamos el domingo por la tarde. Y fíjate, era muy curioso que los jóvenes llegaban ahí a ese lugar sin que uno los conociera, sin que el equipo de servidores realmente tuviera un contacto, quizás era el primo, quizás era el amigo que uno lo invitaba, pero no sabíamos muchas veces su vida. Y además con quienes ellos decidían abrirse era con las personas que no los habían invitado. ¿A qué punto quiero llegar?
que para el sábado al mediodía, a la tarde, muchas veces ellos se acercaban a algunos de nosotros y nos contaban sus problemas, su sentir, cómo vivían, qué era lo que les gustaba, qué era lo que también les atormentaba. Y entonces de repente uno les preguntaba, oye, ¿y esto que me estás contando, esta dificultad, este problema en el que te encuentras metido, lo saben en tu familia? ¿Lo saben tus papás? Y su respuesta muchas veces era un no, ellos no saben nada. ¿Qué hacíamos para que ellos en prácticamente 24 horas nos contaran sus problemas y que sus familias con las que conviven diariamente, a los que conocen de años, no les tuvieran la confianza de platicarles su sentir? ¿Te das cuenta cómo muchas veces el diálogo es muy necesario, pero además es muy carente, está muy ausente en nuestras familias y en nuestro entorno? Y peor aún, cuando sí se llega a dar ese diálogo, pero que es totalmente dañino, es perjudicial. Vámonos al segundo punto. ¿Cómo está el tema de la conversación interna? Y aquí no tiene nada que ver con que pues, te estés volviendo loco y que platiques tú solo. Hermanos, todos sabemos que tenemos en nuestra mente, en nuestro interior, una voz que a veces escuchamos y escuchamos mucho, pero que no la estamos modulando, no la estamos controlando y que también nos puede perjudicar mucho. O es una voz que a veces intentamos silenciar y que también la ignoramos. Y entonces tenemos que aprender, como dicen por ahí, ni tan tan ni muy muy, aprender a controlarla. Porque también se dice que la loca de la casa, que es la mente, pues nos termina provocando muchas veces conflictos interiores, nos termina provocando una salud mental muy deteriorada, ¿no? Más bien sería una enfermedad mental. Aprender a conocernos, aprender a escucharnos, reflexionar sobre lo que estamos haciendo. Que tú mismo te preguntes, oye, este camino que estoy recorriendo, ¿lo estoy haciendo bien? Oye, esta decisión que tomé, ¿realmente ha sido la adecuada? ¿O tengo la oportunidad de corregir? Que tus planes, pues los estés meditando. Esa voz en nuestro interior muchas veces puede ser muy criticona con los demás. Nos la pasamos viendo y viendo los errores en los demás. Puede ser una voz también de victimización, que todo el tiempo te está atormentando, te hace sentir menos, te va destruyendo tu autoestima, te quita el valor. Puede ser una voz que, como lo decíamos también en el evangelio de ayer, pues te está constantemente comparando con los demás. Oye, mira lo que ya tiene el otro y tú no tienes nada. Oye, mira lo que logró el otro y tú no tienes nada. Oye, mira cómo está la otra y tú no tienes nada. ¿No? Necesitamos controlarla. Necesitamos silenciarla. Esa voz tiene que edificar, no destruir. Y por último, una voz que a veces también exige. Y ahí también necesitamos aprender a ver nuestros alcances. Y el tercer aspecto respecto al diálogo, pues es como te lo decía al inicio, el diálogo con el Señor. Por supuesto que en la oración es donde vamos a tener ese encuentro. Si la hacemos ante Jesús Eucaristía, pues qué mejor. Si la hacemos en el templo, quizás está el sagrario cerrado, pero sabemos que el Señor nos escucha, que esa pequeña puerta no detiene nuestra voz, no detiene nuestra plegaria. Pero, ¿cómo estamos haciendo esa oración? Porque estoy casi seguro que la mayoría de las personas que me escuchan, si yo les digo, oye, ¿haces oración? Si yo les hago la pregunta, me van a decir, sí, sí hago. Pero, ¿te has cuestionado también tú cómo estás haciendo tu oración? Hay mucha gente que, a pesar de que llevan años ya en la iglesia, de que van avanzando en la fe, muchas veces la oración permanece en el pedir, 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 pedir y por último, pedir. Y no avanzamos de ahí. Entonces necesitamos ir poco a poco también nosotros diciendo, oye, ¿cómo se sentirá mi Dios de que todo el tiempo nada más le pido y le pido, pero no le doy gracias? De que un 90% de mi oración es petición y un 10% es agradecimiento, que ni siquiera le puedo dedicar un bendito seas, Señor, alabado seas, glorificado seas, que ni siquiera le pueda regalar un pequeño cumplido, como muchas veces lo decimos. Eso, hermanos, ir corrigiendo la oración nos hará sentir más cercanos a Dios, escuchados por Él, y además también nos va a permitir poderle escuchar. Fíjate que hace unos días justamente yo me encontraba con una reflexión de un predicador.
de que la hora santa, en sus inicios, cuando la iglesia empezaba a promover la adoración al Santísimo Sacramento, esa adoración se daba en el silencio. Hoy muchas veces nos hemos acostumbrado a que en una hora santa, pues todos sean cantos, todos sean oraciones así muy efusivas, llenas de gozo, llenas del Espíritu Santo, que no estoy diciendo que estén mal, pero que también necesitamos ponernos a reflexionar si ahí estamos escuchando y prestándole atención realmente al Señor o únicamente nos estamos basando en la cuestión emocional. Necesitamos escuchar al Señor porque si no, ya no será un diálogo, sino será un monólogo y eso no es una buena relación, no es una buena oración que una a Dios con sus hijos. Y por último, hoy hemos escuchado también esta frase muy conocida de la cosecha es mucha y los trabajadores pocos. Rueguen, por tanto, al dueño de la mies que envíe trabajadores a sus campos. Pues hermanos, es muy triste ver una noticia que quizás ya viste en redes sociales, en la internet, sobre un sacerdote italiano, el padre Matteo Balzano, de 35 años, que se dice se suicidó. Esto nos tiene que llevar hacia la comprensión de cómo vive el clero de nuestra iglesia, cómo viven nuestros sacerdotes, que a veces se convierten en blanco, no solamente de mentiras y calumnias, sino también en blanco de exigencias, en blanco de críticas, en blanco de cada una de esos deseos desordenados que tenemos cuando estamos ahí en la parroquia. Y digo deseos desordenados de quererles exigir más de lo que pueden dar. Hermanos, nuestros sacerdotes son humanos, son hombres que tienen debilidad, que tienen cansancio, que tienen fragilidad, que tienen miserias humanas como las tenemos tú y yo. Y si no hay una comprensión hacia ellos, si no hay esa apertura que como comunidad, que como iglesia les debemos de brindar, pues entonces, ¿quién lo va a hacer? Ellos han rechazado a tener una familia. Ellos se han negado a muchas cosas comunes que se podrían entender parte de la vocación en el laicado. ¿Para qué? Para ponerse al servicio de cada uno de nosotros. Pues también nosotros, creo que es tiempo de que nos convirtamos en servidores de ellos, que aprendamos a escuchar, a obedecer, que dejemos la rebeldía, que dejemos los cuestionamientos, que dejemos los señalamientos y por supuesto los juicios y más aún las condenas y que empecemos a caminar al lado de ellos y no contra ellos. Nos consagramos a la Virgen y decimos, oh Señora mía, oh Madre mía, yo me ofrezco enteramente a ti y en prueba de mi filial afecto te consagro en este día mis ojos, mis oídos, mi lengua, mi corazón, en una palabra todo mi ser, ya que soy todo tuyo, Madre de bondad, guárdame y defiéndeme como cosa y posesión tuya. Amén. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la batalla, sé nuestro amparo contra las perversidades y acechanzas del demonio. Reprímale Dios, pedimos suplicantes. Y tú, príncipe de la milicia celestial, arroja al infierno con el divino poder a Satanás y a los otros espíritus malignos que andan dispersos por el mundo para la perdición de las almas. Amén. Ave María Purísima, sin pecado concebida, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hermanos, que tengan un excelente martes, que la gracia y la paz y el amor de nuestro Señor esté con ustedes.